Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí para hablar de un tema que nos pilla un poco lejos, pero que es muy interesante. Es el nuevo golpe de Estado que se ha producido en Birmania, que ha roto, bueno, Birmania, que ya sabéis que desde 1989 se llama Myanmar. Un golpe de Estado que ha roto la esperanza, que desató en la mayoría de los 54 millones de birmanos la decisión de ese golpe, digamos que ha terminado con toda esa esperanza de conseguir que los civiles se hicieran con el poder. Los militares lo decidieron en el año 2011 y fue entonces cuando decidieron compartir el poder con los civiles. Y este golpe se ha producido por el imparable avance del partido fundado y liderado por la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. El partido, que se denomina la Liga Nacional para la Democracia, ha sembrado, digamos, el temor en las Fuerzas Armadas a que les apartaran del poder, aunque la Constitución que se hizo cuando empezaban a compartir el poder con los civiles, daba muchísimo poder a las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero es cierto que el ruido de sables comenzó de forma muy clara a sonar en noviembre pasado, cuando la Liga se hizo con el 82% de los votos, el 1 de febrero, cuando los diputados debían de ocupar sus escaños. El jefe del ejército, que es el general Min Aung Hlaing, puso fin al matrimonio de conveniencia con Suu Kyi, se hizo con el poder y a ella la confinó en arresto domiciliario. Desde entonces la represión es cada día más dura. Una veintena de personas han muerto en las manifestaciones de protesta que se suceden por todo el país, cuya economía está paralizada por una huelga general decretada por la población civil en protesta por el golpe, ¿no? Esta década de apertura ha traído fuertes inversiones de Singapur, de China, de Japón, de Malasia y otros. La economía ha crecido de forma espectacular en estos 10 años, y aunque la pobreza extrema se ha reducido del 48% al 25%, lo cierto es que la élite ligada a los militares, esa clase política, bueno, esa clase poderosa, ¿no? Se ha llevado el dinero a expuertas, con lo que ha agravado la frustración de la población y el resentimiento de la sociedad contra la corrupción sistémica de las Fuerzas Armadas. A esta difícil situación interna debemos de tener en cuenta que la mitad de la población de Birmania tiene menos de 30 años. Se suma la rivalidad entre Estados Unidos y China, que tiene como principal escenario el sureste asiático. Y Myanmar, pues, es un peón en este nuevo gran juego de Asia, ¿no? En fin, para analizar y debatir sobre el futuro de la antigua Birmania, contamos con tres excelentes expertos. Rosa María Calaf, amiga, compañera de aventuras y la corresponsal de Televisión Española con una trayectoria profesional más larga y más variada. Rosa María estuvo 10 años en Asia-Pacífico. Daniel Gomá, que es doctor en Historia, profesor de la Universidad de Cantabria e investigador de la geopolítica de Asia Oriental, lo que le ha llevado una decena de veces a Myanmar. Y el coronel José Pardo de Santayana, uno de los grandes expertos españoles en geoestrategia, coordinador de investigación y analista y principal del Instituto de Estudios Estratégicos de España, ¿no? Y bueno, sin más, Daniel, tú como historiador, querría ver cómo lo ves, porque Myanmar ha vivido bajo la bota militar desde el golpe de 1962, o sea, la independencia fue en 1948, la independencia del Reino Unido, y desde el golpe
y el primer golpe fue en el 62. Y la democratización iniciada en 2011 ha estado siempre bajo el paraguas de las poderosas Fuerzas Armadas, ¿no? Que parece que ellos no se esperaban esta enorme respuesta ciudadana que ha tenido la sonada. ¿Crees que el país inicia de nuevo otra larga dictadura? No creo que sea una larga dictadura, pero sí, al menos durante los próximos meses, pues habrá un control por parte del ejército. Ellos han hablado de un año del estado de emergencia y de convocar elecciones después de ese año. Yo creo que tampoco a los militares les interesa una dictadura muy larga, pero yo lo que creo es que lo que sobre todo están haciendo es intentar cambiar el sistema electoral, las normas electorales, para evitar otro gran triunfo de la Liga Nacional por la Democracia. Es decir, seguramente se inclinarán por una reforma del, pues por ejemplo, de la ley electoral, que como pues hay muchos, pues en Birmania, en el caso de Birmania, da mucho poder al vencedor, es lo que se llama el vencedor se queda con todo, ¿no? Por eso antes has mencionado que la Liga Nacional por la Democracia ha ganado con el 82% de los votos. Eso no es exacto. Ha ganado con el 82% de los escaños. Y seguramente ha tenido, porque todavía no tenemos la cifra final, en torno al 60% de los votos. Es decir, es un sistema que premia al que queda primero. No olvidemos que el partido promilitar seguramente sacó en torno al 20%, 22%, ¿no? Pero tiene solo un 5% de escaños, con lo cual supongo que ese aspecto quieren corregir. Pero hay que entender que ese mismo sistema electoral lo pusieron los militares, con lo cual ellos han sido los que se han complicado en este sentido la vida, ¿no? Y si hay una dictadura militar, yo no lo creo. Lo que sí creo es que habrá un mayor control de los militares sobre todo el proceso político en los próximos años. Es decir, aunque se permita un regreso de un cierto gobierno democrático, seguramente este gobierno tendrá menos libertad del que ya tenía el anterior. Rosa María, a Aung San Suu Kyi se la llegó a identificar como la Mandela de Asia y su lucha por la democracia le valió el Nobel de la Paz en 1991. Sin embargo, a diferencia del líder surafricano, cuando Suu Kyi tocó el poder, se tornó autoritaria y esquiva con la prensa y, bueno, incluso ha sido capaz de justificar lo que a ojos de toda la comunidad internacional fue una barbarie, ¿no? O sea, la limpieza étnica de los rohingyas, una etnia musulmana que se ha visto forzada a huir a Bangladesh y que sigue allí en Bangladesh, ¿no? ¿Crees que Suu Kyi lo hizo porque se lo impusieron los militares o para ganarse el apoyo de la mayoría budista? Bueno, primero buenas tardes y la verdad es que muchísimas gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí en Foro de Foros. Es fantástico el que se dé tiempo y espacio, ¿no? para reflexionar y saber sobre estos temas, porque creo que miramos muy poco hacia afuera y que creo que es importantísimo saber lo que pasa en la otra parte del mundo, porque todo nos afecta, ¿no? y cada vez obviamente más, ¿no? Nos llenamos la boca de globalización, pero cada vez nos encerramos más en nosotros mismos. Así que es, vamos, una alegría el que se dé, ya digo, importancia a este tipo de cuestiones y de mirar hacia afuera. Y a Georgina, pues por supuesto, un gustazo que estés tú aquí dirigiendo todo esto. Me encanta estar, pues, por supuesto, también, ¿no? con Manili y con José. Y yo lo que quiero decir es que yo no soy experta en Birmania, que ya lo comentamos con Georgina. Digo, yo lo que puedo aportar es que he estado en Birmania. Y permitidme que diga Birmania, ahora, bueno, el nombre es Myanmar, aunque en español realmente en fin, la Fundación también recomienda que se diga Birmania, me gusta mucho más, ¿no? Pero no tiene ninguna otra aplicación más que esta, ¿eh? Entonces, la verdad que puedo aportar un poco mi impresión, sobre todo, de lo que vi cuando estuve y que fue hace ya un cierto tiempo. Y tiene que ver, digo esto, porque tiene que ver con esta pregunta, Georgina, porque la verdad es que es una cuestión compleja. O sea, yo me parece que no es una disyuntiva que pueda decirte sí a uno es por ganarse la mayoría de budista, Bamar, etcétera, o no es porque, en fin, los militares no le dieron otra opción, etcétera, ¿no? Creo que realmente hay que considerar distintos, ¿no? distintos aspectos.
es verdad que bueno, pues los militares han estado siempre en fin, respirando, ¿no? Aung San Suu Kyi tenía siempre el aliento de los militares en la nuca durante todo este tiempo. Y bueno, pero también quiero decir que me parece que no tuvieron, con respecto al tema de los rohingyas, que quizá no tuvieron que imponérselo tanto como pensamos desde fuera, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Cuando yo estuve en Birmania, estuve pues en el 2001, creo que fue, 2000-2001. En aquel momento se hablaba de que Naciones Unidas estaba buscando ya un acercamiento entre pues, militares y Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi estaba en detención domiciliaria, había estado en la cárcel, en fin, toda la parte histórica, esa la vais a contar mejor vosotros y después hay preguntas al respecto, ¿no? Pero probablemente quienes nos sigan ya saben un poco cuál es el contexto, ¿no?, que ha llevado a todo esto. Bueno, entonces en ese momento la impresión que teníamos era de estar ante, digamos, carisma y ambigüedad al mismo tiempo. Es decir, un personaje, en el caso de la dirigente histórica, ¿no?, de la heroína valiente, ¿no?, contra la dictadura, pero también con respecto a su partido, ¿no?, la Liga para la Democracia. Es decir, había un extraordinario carisma, un seguimiento, o sea, que era evidente, ¿no?, y un apoyo, pero hablando con ella pudimos hablar muy poco, tengo que decir, pudimos hablar exclusivamente a través de la verja que permitía pues, que ella salía una vez cada X tiempo, ¿no?, y podía saludar a sus seguidores en aquel momento en el que yo estuve y nos permitieron hablar con ella un momento, pero hablé bastante, pese a las dificultades enormes que tuvimos, que después también podemos hablar de ello, si queréis, si alguien está interesado, para poder tener un contacto, ¿no?, con las personas, con sus colaboradores de la Liga, que evidentemente eran casi clandestinos, tuvimos que llegar vía la Embajada Británica, una serie de cuestiones. Hablando con ellos, lo que te daba la impresión era de que no había claramente un programa, ¿no?, con unas líneas marcadas, diferenciadoras, con respecto, ¿no?, a la construcción de esa democracia por la que sí había una posición, una voluntad clara, ¿no?, de pelear y de seguir peleando, ¿no? Te costaba ver que aquello pudiera ser realmente una alternativa de gobierno real. Y sobre todo, y ahí voy a enlazar con lo de los rohingyas, respecto a la discriminación, a la represión, etcétera, de varias etnias, no solo los rohingyas, que en aquel momento tal vez no eran de los más, ¿no?, de los más atacados, de otras etnias y otras minorías del país, de los rebeldes comunistas del norte, o sea, los Karen en el sur y en el sureste, etcétera. O sea, una represión militar feroz que llevaba ya una serie de años de virulencia, ¿no? Bueno, pues cuando les preguntaba sobre este tema, no conseguimos nunca una posición clara. Cuando hablabas, por otra parte, con la gente, que era difícil también, bueno, la gente no se abría fácilmente, era muy difícil como periodista entrar, no estaban muy acostumbrados a que les hicieras preguntas. Disculpadme porque veo que pone que la batería se está acabando y es que se ha desconectado esta cosa y por eso no había luz, que tenía hace un momento, estaba yo preocupada, disculpadme. Bueno, pues cuando bueno, hablabas con algunas personas y planteabas también, ¿no?, este tema de la violencia sobre, bueno, pues esas determinadas, ya digo, esos determinados segmentos de la población del país, pues francamente lo que percibías era, bueno, de acuerdo con la discriminación e incluso, o sea, con, en fin, una cierta tolerancia, condescendencia con la actitud de los militares, ¿no?, excepto con algunos activistas, obviamente, muy determinados, pero cuando me refiero a hablando con gente común, ¿no?, regular, etcétera. Bueno, pues la verdad es que no veías que hubiera un rechazo claro y absoluto. Y además, dejadme que precise que la represión contra esas minorías, la mayoría de esas minorías eran budistas también, ¿eh? O sea, es decir, que en ese caso eran
reprimidas, pero que en el caso además de los musulmanes eran profundamente detestados, ¿no? Como por la mayoría, ¿no? Así que a mí me da la impresión de que ante lo que sucede y deciden hacer los militares con los rohinyás, puede ser que hubiera una cierta parte de convicción personal, ¿no? de Aung San Suu Kyi y de percepción personal, ¿no? de comprender eso por parte también de colaboradores suyos, que se uniera, sin ninguna duda probablemente también, a ese cálculo, ¿no? Por no perder el apoyo popular, es decir, apoyo popular que efectivamente tiene, es cierto, muy bien lo que contaba hace un momento de los porcentajes de voto, pero que es evidente y que en aquel momento lo tenía claramente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese cálculo podía existir. Y está claro que el hecho de que ella apoyara, o sea, en la represión, porque luego al final, pues efectivamente acabó apoyándola, o por lo menos explicándola, incluso internacionalmente, como sabemos, pues no le hizo perder apoyo popular. Es decir, que en aquel momento te daba esa impresión y después ha ido dándome la impresión de que estaba como, te diría yo, surfeando, ¿no? Sobre el ultranacionalismo bamari budista, ¿no? contra las minorías. Y luego recordemos que una protesta organizada por el estamento religioso, budista, etcétera, que apoyó el manejo de la crisis de los rohinyá en apoyo de la postura también de Aung San Suu Kyi, si no me acuerdo mal, creo que fue en el 2017 ya, o sea, es decir, que ahí ya te digo, me cuesta pensar que fuera forzada a tomar esa decisión, y que probablemente si la tomó también con un cálculo, bueno, pues en fin, lo que le falló me parece que fue un error, porque la verdad que esa posición internacional de prestigio que tenía en la comunidad internacional se erosionó, se debilitó, y como figura, ¿no? Quiero decir, de la lucha democrática, y por tanto, con eso perdió mucha posibilidad de apoyo exterior frente a la junta militar y frente a esa voluntad militar de seguir con su agenda que nunca abandonaron, ¿no? Y que ahora probablemente a lo mejor le puede hacer falta. Gracias. José, ¿por qué los militares estaban descontentos? O sea, se han hecho con un montón de negocios, tienen participación en empresas, en un montón de cosas. ¿Por qué ese descontento militar? ¿Y por qué ahora tú crees que ahora con esta enorme respuesta de la población contra los militares, crees que eso puede suponer que ellos cedan el poder? ¿Crees que será posible? Bueno, yo creo que en este momento y en el contexto de estas protestas no tienen la intención de ceder el poder. Incluso la ASEAN ha intentado iniciar conversaciones y de momento no están por ese camino. Yo creo que vivimos tiempos tan inciertos que es difícil hacer juicios claros sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Lo que sí que parece que podemos estar de acuerdo es que el ejército estaba muy preocupado con cómo estaban evolucionando los asuntos políticos, porque cuando hicieron su constitución en 2008 creían que habían dejado todo atado y bien atado, para llevar a cabo una transición política muy controlada, donde incluso, aunque la transición política llegase a su final, cosa que yo creo que todavía no podemos considerar que haya llegado, mantuvieran un alto control. Y esto se debe fundamentalmente, bueno, a una serie a un problema estructural del país, ¿no? Pero fundamentalmente a dos aspectos. Uno, esos enormes intereses económicos en juego que lógicamente los perderían y que quieren garantizarse, pero sobre todo, como consecuencia de la crisis de los Rohingya, la cúpula militar tiene miedo de que pudiera terminar en algún proceso penal internacional, ¿no? Entonces, esta doble preocupación de poder llegar a un proceso y perder el control en un contexto de un país que lleva 70 años sin ser capaz de superar sus conflictos, ellos encuentran una lógica para justificarse en la situación de conflicto permanente y tienen intereses personales en lo económico y muy graves, lógicamente, de poderse ver ante un tribunal internacional que hace que hayan dado este salto inesperado hace un año y pico, pero muy esperado desde el descontento que mostraron
como consecuencia del resultado de unas elecciones y frente a un líder político al que temen muchísimo porque ya ha demostrado su ambición de cambiar el juego político, los equilibrios políticos y además yo creo que el contexto internacional les hace valorar que a lo mejor las cosas estén cambiando y que pueda haber mayor tolerancia hacia su situación de dominio militar. Sí. Las sanciones impuestas por Occidente a la dictadura birmana inclinaron al país hacia China. Y los militares, como bien ha mencionado Rosa María, pues nunca miraron a China con buenos ojos, en parte porque China apoyaba a la guerrilla comunista, ¿no? Y no estaban contentos con esa dependencia creciente de Pekín. Digamos que optaron por la apertura en parte con el objetivo de librarse del abrazo del dragón, como revela que lo primero que trajo la apertura fue interrumpir la construcción de la presa que financiaba China en el curso alto del Irrawaddy, que es el principal río de Birmania, que habían comenzado a construirla ya hacía 2 años, ¿no? Y que esa presa pues, tenía una enorme oposición ciudadana. Pero para China era muy importante porque el 90% de la energía eléctrica que produjera iba a ir para China, ¿no? Entonces, en cuanto se empezó la apertura, pues esa presa se frenó. Y es cierto que los militares lo que esperaban con el prestigio que tenía ya Aung San Suu Kyi, con el premio Nobel, con todo Occidente pendiente de la democratización de Birmania, pues entonces lo que ellos esperaban es que inmediatamente se produjese una ayuda masiva de Occidente hacia el país, ¿no? Pero lo cierto es que esa ayuda no se produjo y, por el contrario, en los últimos años estamos viendo, sobre todo, pues ya hemos hablado de la crisis de los Rohingyas, estamos viendo cómo de nuevo Birmania se va, empezando por Suu Kyi, se va inclinando hacia Pekín, ¿no? ¿Crees que ahora se va a interrumpir el gran proyecto de la nueva ruta de la seda para conectar la provincia china sureña de Yunnan con el Océano Índico? O sea, para China el corredor económico de Birmania es fundamental. ¿Tú crees que ahora con los militares en el poder eso lo van a paralizar o no? Bueno, yo creo que no les va a quedar más remedio que hacer transigir con China en esta situación en la que nos encontramos en la actualidad, ¿no? No cabe duda de que en el instinto del ejército birmano, de Myanmar y en la nación en su conjunto está el temor de caer bajo la influencia de países muy poderosos, ¿no? Teniendo 2 vecinos de la dimensión de China y de la India y habiendo estado bajo el poder del Imperio Británico y después la ocupación japonesa, está inevitablemente ese instinto de evitar convertirse en un estado tributario de China, diríamos, ¿no? Y por tanto, a lo largo de toda esta historia, con toda la complejidad del país, hemos visto cómo han maniobrado siempre para mantener distancias, ¿no? Y jugar con los equilibrios que son muy complicados. Y ahora se habla de la posibilidad de que estemos entrando en una nueva lógica que se parezca a la de la Guerra Fría, ¿no? Y existe ese peligro de que de repente los conflictos empiecen a polarizarse en este contexto de las rivalidades internacionales y ante ese juego si va a ser muy difícil que mantengan la cercanía con Estados Unidos, tendrán de alguna manera que acercarse a China y China no va a permitir bromas en el sentido de acercamiento sin cosas concretas, ¿no? Y para China las cosas concretas es abrir una vía de comunicación con el Golfo de Bengala y hacerlo en un plazo de tiempo razonable y con pruebas de que se avanza en ese sentido. Y por tanto, entramos ahí en un juego geopolítico complicado que Estados Unidos es consciente de ello y que le va a hacer moverse con pies de plomo en este momento frente a la Junta Militar. Yo creo que la Junta Militar quiere jugar en ese juego tan complicado y tan peligroso de estar entre
entre las dos grandes potencias a ver qué puede sacar de un sitio y otro, pero China, que se siente cada vez más fuerte, no va a permitir tampoco un juego de apariencias, ¿no? sin hechos concretos. Rosa María, Birmania me pasa como a ti, ¿no? Yo me fui a Birmania en el año 82 y tengo un recuerdo de Birmania, pues de un país súper bonito, donde la gente era muy amable, donde el budismo, pues donde los mercados de flores de Mandalay, que era una preciosidad, las mujeres con las flores, tal, los templos de Pagán, bueno, o sea, es que era una maravilla de país, ¿no? Y siempre el budismo ha sido digamos, una religión no excluyente. O sea, por ejemplo, los japoneses pues son sintoístas y luego a la hora de morirse, pues casi todos son budistas, ¿no? Entonces, ¿por qué el budismo en Birmania está siendo tan excluyente con los rohingyas? ¿Cómo ves tú eso? Pues la verdad es que efectivamente sorprende muchísimo, ¿no? Porque sí es verdad que es un país precioso y la gente es de una extraordinaria hospitalidad y bueno, pues sí tienes esa idea, además en general, no solo en Birmania, ¿no? De esos espirales de incienso y las sonrisas beatíficas, etcétera, ¿no? Y bueno, y no solo eso, el principio de no violencia, ¿no? Que está efectivamente en la base del budismo, pero pensemos que también ocurre cosas muy parecidas en otras religiones también, pero es verdad que por lo menos la imagen, la estética del budismo pues te lleva más, ¿no? A esa idea del pacifismo, ¿no? Y te sorprende muchísimo el que aparezcan estas agresiones sectarias tan virulentas, ¿no? Pero es algo que debemos saber que efectivamente está ahí, porque no es un hecho extraordinario en absoluto. O sea, lo que ha ocurrido y que ocurrió ya hace unos años, si recordáis, en el 2007 creo que fue, en Birmania, porque había ocurrido algo parecido y yo lo viví directamente, eso en Sri Lanka, ¿no? El que, bueno, pues de pronto hay lo que llamaríamos, en fin, los guerreros espirituales, ¿no? Un movimiento religioso, bueno, nacionalista, radical, etcétera, y que es combativo y que sale efectivamente a hacer acciones violentas. Yo recuerdo haber asistido a algún discurso, o sea, ya diría ya arenga, ¿no? Diciendo pues cosas del tipo de los musulmanes se apropian de nuestras tierras, de todo lo que valoramos, poner, pues en fin, ejemplos, ¿no? De Asia Central, de la propia Sri Lanka, de Indonesia, etcétera, ¿no? Es decir, que hay un fenómeno que ya lleva bastantes años de visualización o visibilidad de una intersección, ¿no? Entre budismo y nacionalismo, ¿no? Como digo, y de nacionalismo violento. Pensemos que, por ejemplo, en Sri Lanka, si recordamos los atentados del domingo de Pascua de hace unos años, ¿no? En el que, bueno, pues un atentado yihadista voló una serie de hoteles y unas mezquitas, etcétera. Eso fue ya un punto en el que se sintieron legitimados, ¿no? En todo ese discurso que hasta entonces era un poco, tal vez, más teórico. Bien, hay relaciones directas con esos grupos de Sri Lanka, que tras unos cuantos años de gobierno moderado de coalición, pues ha aparecido ahora, o sea, una nueva forma política que es una especie de fusión de religión, tribalismo, etcétera, y los hermanos Rajapaksa en el gobierno sucesivamente, en fin, una serie de cuestiones. Bueno, pues todo esto y ese movimiento de Sri Lanka tiene una relación también directa con Birmania en algunas actividades, ¿no? Entonces, en agosto del 2017, o sea, bueno, pues esa campaña de los rohingyas, ¿no? Contra los rohingyas, es decir, musulmanes, bueno, pues ahí ya también fue, o sea, como otro detonante y otra exposición de cómo realmente el estamento budista religioso apoyaba, ¿no? Todo eso. Y, por ejemplo, pues hay un monje veneradísimo, que se llama Shin Viratu, que en el 2019, ante miles de personas, elogió al ejército
bueno, hubo discursos diciendo que los legisladores vinculados con el ejército deberían ser glorificados, etc. Entonces, tú dices, ¿cómo te lo explicas? Bueno, pues cuesta entenderlo, pero yo siempre que se plantean los conflictos, como se les pone la etiqueta, ¿no?, de religioso, o sea, conflicto religioso, es decir, enfrentamiento, ¿no?, de denominaciones y de religiones, soy muy escéptica, porque la verdad, y a ti te habrá pasado seguro lo mismo, pues, ¿qué vemos, ¿no?, cuando ves por ahí? Que esa etiqueta de conflicto religioso simplifica, oculta, justifica más fácilmente, ¿no?, la violencia, la guerra, etcétera, que es en realidad una lucha de poder, ¿no?, y una lucha por los recursos, ¿no?, y en realidad tiene y responde a una táctica y a una estrategia, ¿no?, y que va mucho más allá del conflicto religioso. Lo que pasa es que vestirlo con el traje de conflicto religioso, pues parece que todo el mundo lo entiende de una manera más sencilla y sobre todo no se hace más preguntas y no busca más responsabilidades detrás, ¿no? Y yo creo que sinceramente lo que ha ocurrido con este budismo, pues tan beligerante, ¿no?, y realmente, ya digo, pues que ha sido pues muy claramente activo en la violencia en Birmania, se explica dentro de este contexto regional también, ¿no?, de una nueva manera, ¿no?, de socavar, o sea, las construcciones democráticas y en fin, de crear cada vez más ese nuevo modelo, que además, pues eso lo va a explicar también muchísimo mejor José que yo, ¿no? Es la mezcla del No, budismo con la religión. Georgina, si me permites. Sí, Georgina, si me permite, yo sí querría hacer una reflexión en paralelo, y es que en realidad estamos viendo que en Asia, y en contra de lo que son sus tradiciones ancestrales, se está afianzando mucho el nacionalismo. No es un tema exclusivo, ¿verdad?, de Birmania. Y esto es preocupante porque va un poco en contra de la cosmovisión asiática. Y al mismo tiempo, también hay que reflexionar que los largos y prolongados conflictos, son ya 70 años de conflictos, de guerras, pues sacan lo peor de la gente y no lo mejor, ¿no? O sea, que sobre una cultura que tiene muchos aspectos muy positivos y de convivencia y de una visión de la vida pacífica, pues la permanencia de la guerra pues va reforzando otras tendencias, con el tema añadido de que hay importantes partes del territorio que están fuera del control del Estado y, por tanto, un cierto deseo de muchos ciudadanos de que el Estado termine por dominar estos territorios rebeldes. O sea, que se suman una serie de circunstancias que desde luego le ponen las cosas muy difíciles, con un elemento añadido, y es que el hecho de definir que hay etnias que son propias de un país y etnias que no lo son, y ciudadanos que viven de otro país y que son considerados como inmigrantes, también tiene un elemento tóxico, ¿no?, de la relación de ciudadanía, y sin un concepto de ciudadanía es muy difícil construir una democracia. O sea, que la democracia requiere previamente de la idea de ciudadanía y de los derechos que emanan por ser ciudadano del Estado. Claro, es que los militares siguen luchando contra todas las minorías, muchas de ellas, los Karen que tú mencionabas, tienen auténticos ejércitos. Entonces, es un país donde las Fuerzas Armadas continúan en guerra desde el día de la independencia, desde el mismo día de la independencia. Y esto, claro, es muy dañino. Daniel, Biden ha congelado los $1.000 millones de dólares que el gobierno de Myanmar tenía en Estados Unidos y se espera que imponga sanciones a los golpistas. ¿Crees que son medidas efectivas para que los militares cedan el poder? ¿Crees que esa es la vía que Estados Unidos debería de utilizar con Birmania? ¿O hay mejores? Creo que no, que es una... Bueno, creo que el gobierno de Estados Unidos no tiene otro remedio que ofrecer esta imagen de dureza frente a la dictadura militar, pero creo que tiene poco impacto, ¿no?, porque las sanciones ya existían antes de todo el proceso democrático y no sirvieron para nada, ¿no? Es decir, hay que pensar que no les dejen entrar en Estados Unidos y estas cosas, a los militares y sus familias les da igual. Ellos no tienen muchas de sus cuentas en Estados Unidos, las tienen en Singapur, en Tailandia, en China. Entonces, no tiene ningún sentido que Occidente, en este caso, no Estados Unidos, pero también Europa, aplique sanciones
que al final van a repercutir más sobre la población que sobre los militares, ¿no? Y sobre todo tienen otro aspecto que yo creo que es muy importante, y es que solo favorecerá un mayor acercamiento a China, ¿no? Porque lo que no le dé Occidente se lo dará China, no tendrá ningún problema en dárselo, ¿no? Y eso reforzará, ¿no? También los países de la ASEAN ya hemos visto que han reaccionado de manera muy tibia, no es un asunto interno, no sé, porque también tienen sus propios problemas internos, no todos los países son democracias tampoco, y tienen muchos intereses. Singapur es el principal inversor en Birmania, y China es el segundo. La India está jugando un poco a ver cómo reacciona, porque también tiene intereses muy importantes en la zona, ¿no? Yo creo que, salvo en la cuestión armamentística y alguna relacionada con con el control de armas, creo que Occidente tiene que promover un diálogo y un acercamiento a Birmania para favorecer, pues, una negociación entre la junta militar y digamos, los sectores democráticos, ¿no? En lugar de utilizar a Birmania un poco como el referente de los derechos humanos cuando no se hace con otros países de la zona, ¿no? Como Vietnam o Laos, que no son democracia, o a Camboya, que, bueno, es democracia oficialmente, pero en la práctica no lo es, ¿no? Porque el partido de Hun Sen, pues, domina completamente, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que es una equivocación. Creo que, por ejemplo, en el caso de China, la apertura que hizo Deng Xiaoping, donde Occidente colaboró también, ha servido para que hoy en día en China haya más libertades, aunque no es una democracia, ¿no? Pero ya no es la China maoísta, ¿no? Y en ese aspecto, creo que Occidente puede jugar una cosa. Los birmanos y la junta militar tampoco quiere estar muy ligada a China, no quiere depender de ella, ¿no? Por todo lo que tiene de consecuencias, ¿no? Y entonces, creo que es un posicionamiento equivocado, que ya se demostró equivocado hace 20 años, ¿no? O hace 30, cuando hubo los sitios de, bueno, la revolución de 1988. Creo que es un error. Creo que hay que tener un acercamiento, evidentemente, con unas condiciones, ¿no? Pero no se debe en este aspecto, porque si no, ya se buscarán otras ayudas y otros países que les ayuden. En ese aspecto creo que es eco, y tanto creo que Occidente tiene que reflexionar sobre esto. ¿Qué papel juega India? Porque India también quiere tener algo que decir, sobre todo en toda esa parte del sur de Asia, ¿no? Y para ella Birmania forma parte casi de su patio trasero, ¿no? Y ahora con el enfrentamiento existente entre India y China, y que digamos, como Estados Unidos corteja a India, digamos que las relaciones entre China y India van a ser cada vez más difíciles. Luego, por lo tanto, ¿cuál es el papel que está ahí jugando India en Birmania? Bueno, India se ha posicionado como un crítico del golpe de Estado, pero lo ha hecho con la boca pequeña, por decirlo así, ¿no? De momento está un poco viendo venir, y sobre todo que no quiere dejar terreno a China, ¿no? Y en ese aspecto creo que está iniciando un acercamiento, está, digamos, un poco reformulando su política hacia Birmania para ver cómo puede sacar un beneficio y no verse perjudicada, ¿no? Vemos que la India sí es una democracia, y entonces tiene que oficialmente mostrarse como crítica de lo que ha pasado, ¿no? Pero al final yo creo que los indios optarán por el pragmatismo, ¿no? Y harán un poco como otros países de la zona, que, bueno, si es lo que hay, pues hay que negociar con ellos, ¿no? En ese aspecto. Pasa que mejor no lo puede hacer, digamos, de cara a su opinión pública, digamos ahora mismo, ¿no? Pero sí en los próximos meses. Porque si no, dejará terreno. Y la India lleva tiempo poniendo su mirada en el sudeste asiático, y entonces también le interesa no ganarse enemigos en esa zona, ¿no? Y Birmania es un actor importante porque es uno de los países más poblados y tiene bastante peso, ¿no? No, creo que efectivamente esta es la clave, ¿no? Y creo que además allí, pues hasta la Junta, por así decirlo, han tenido su habilidad, ¿no? Como también esbozado al principio José, ¿no? De aprovechar un momento que, en fin, internacionalmente, pues es ciertamente propicio para todo este tipo de cuestiones, porque, por ejemplo, los aliados, en fin, de Estados Unidos en el área, Japón, Corea del Sur, o sea, pues Singapur, Tailandia, etcétera, no han apoyado para nada la idea de las sanciones, ¿no? Y efectivamente el pobre mediador ese de la ASEAN, que no recuerdo cómo se llama, pues, en fin, no sé muy bien. Claro, pues va a ir pues tratando de defender esa, o sea, tener muy en cuenta, ¿no? Todo ese juego de intereses en esa zona, y con siempre el
espectro ahí de China en fin, que lo viene a marcar todo, ¿no? Y hay efectivamente muchas concesiones verbales, ¿no? Pero desde luego, en fin, para nada que permita pensar que va a haber una acción frontal, ¿no? O sea, para hacer algo directo, ¿no? Y como siempre, pues me temo que ya ha salido bastante en lo que estamos diciendo, el que la cuestión económica, pues los negocios casi siempre están por encima de, en fin, derechos humanos, consideraciones éticas, etcétera, ¿no? Yo recuerdo si me permitís, una reunión de la ASEAN precisamente en Malasia, hace ya muchos años, a principios de los 2000, bueno, fijaos que me parece que fue Al Gore el que estuvo, que era una reunión con diversos países, etcétera, y en la cena de gala había habido, en fin, para no extenderme, había habido una cuestión dentro de la política interior malaya, con que entonces todavía Mahathir era el primer ministro, el que se suponía que iba a ser su delfín, Anwar, pues había sido detenido, es decir, en la clásica, en fin, purga y lucha por el poder, etcétera. Y entonces, bueno, pues Al Gore hizo un discurso en esa cena diciendo, pues en fin, atacando un poco, ¿no?, a Malasia por sus derechos humanos. Y entonces Mahathir, que no se suponía que iba a hablar de eso, le contestó y incluyó, ¿no?, el cómo pues tenían que establecer a ver qué baremo había para que a unos países se les hiciera respetar determinados niveles de derechos humanos y a otros, en cambio, se les toleraran otros niveles, ¿no? Y que todo, en el fondo, estaba enmarcado pues en los acuerdos comerciales y las perspectivas inversoras, etcétera, ¿no? Así que esa es un poco la realidad, y me parece que es lo que estáis diciendo, ¿no? Que todo esto hay que marcarlo en ese contexto. Bueno, es que es muy difícil, ¿no? Porque Estados Unidos pide democracia en Birmania y, sin embargo, está estrechando a tope las relaciones con Vietnam, y Vietnam es un partido único, un partido comunista, del que no se dice que es un partido comunista porque los malos son los comunistas chinos, y luego el nacionalismo en India, con Modi. India está haciendo en Cachemira auténticas barbaridades de represión de la población, de dejarla sin internet durante más de 10 meses, de los activistas todos encarcelados, en fin. Pero, ¿por qué? A ver, ¿cómo ves tú, Rosa María, que se exija una democratización a Birmania y que, sin embargo, no se exija una democratización a Vietnam? Bueno, pues un poco dentro de esa línea, ¿no? De que hay países, cada uno tiene sus categorías, pero que todo tiene que ver con los intereses. Y mira, simplemente, a ver, este es un tema que sinceramente quiero pedir que los otros contertulios intervengan, por favor, porque seguro que van a aportar más. Pero yo, por ejemplo, desde el punto de vista de Estados Unidos y de haber vivido allí, etcétera, el tema de Vietnam también hay que tener en cuenta que Vietnam, concretamente, en Estados Unidos, psicológicamente, ¿no?, tiene una carga particular, ¿no?, y que además abre heridas, en fin, polémicas, etcétera, pero que además con respecto a Vietnam hay muchas cosas que también prefieren meterse bajo la alfombra, ¿no?, y que si empiezas a levantar determinados tipos de temas, pues te pueden estallar. Pero simplemente, para no alargarme mucho, porque además, ya digo, seguro que pueden aportar José y Daniel más que yo, en esta vertiente económica, ¿no?, de todas las relaciones internacionales, ¿no?, que se dice siempre de que en política internacional los países no tienen amigos, tienen intereses, ¿no? Bueno, pues la visita de Clinton, que fue la primera que hizo después de la guerra de Vietnam, ¿no?, de un presidente norteamericano a Vietnam. Yo estuve, bueno, pues que él repetía, ¿no?, que su prioridad era aclarar la búsqueda de los soldados desaparecidos, etcétera, etcétera. Pero había dentro del séquito y de los consejeros de Clinton que estaban totalmente en contra que priorizara tanto eso, ¿no? Y de hecho, al final acabó venciendo el pragmatismo,
americano y también, por llamarle también de alguna manera, ¿no? Y al mismo tiempo también el vietnamita, ¿eh? Y dejaron un poco de lado los soldados desaparecidos y dejaron un poco de lado también lo que Hanoi también enarbolaba como bandera, ¿no? Que eran las minas diseminadas y, en fin, todo lo que los tóxicos químicos, etcétera, y concentrar la reunión en enfocarlo en contratos comerciales, ¿no? Y de hecho, cuando Obama, todo un presidente Obama, que no es sospechoso de tener otros, bueno, pues cómo inducía la democratización en Vietnam, no enarbolando esas banderas, ni hablando mucho de tal, sino con la firma del Tratado del Pacífico, el Tratado Económico Transpacífico, el que Trump se cargó nada más llegar, ¿no? Y exigía ahí, pues en fin, como contrapartida, más libertades, sindicatos, internet, etcétera, ¿no? Y de hecho, cuando tú hablas, y ahora con gente de Vietnam, la ruptura de todo eso de Trump fue o sea, un retroceso brutal porque hubo una actividad efectivamente represora por parte del gobierno vietnamita cuando vio que bueno, que ya no tenía nada que perder, ¿no? Así que se utilizaba como palanca sobre todo la cuestión económica y se dejó pues muy de lado el tema de la democratización y de los derechos humanos y todo eso. ¿Cómo ves, José, el golpe de Estado para toda la región, o sea, para los 10 países de la ASEAN y para esa pugna que estamos viendo entre China y Estados Unidos, entre China e India, en fin, para la región? Bueno, yo creo que para la región es una malísima noticia y así lo hemos visto en las declaraciones de todos los países de la ASEAN. Sabemos que hace no mucho tiempo el primer ministro de Singapur escribió un artículo en Foreign Affairs en el que decía no queremos vernos obligados a tener que elegir, ¿no? No nos conviene en absoluto que ahora el enfrentamiento entre China y Estados Unidos nos coja en el centro y por tanto todos los países de la ASEAN están haciendo todo lo posible para no verse presos de esta nueva situación. Y decía el primer ministro de Singapur, porque bajo la Pax Americana hemos de reconocer que nos ha ido muy bien y nos hemos enriquecido todos. O sea que había un escenario geopolítico global muy favorable al sudeste asiático. El sudeste asiático había conseguido salir un poco de una trampa económica y con más dificultades unos países que otros estaban empezando a crecer y estaba empezando a crecer también la India y Bangladesh. O sea, se estaban dando unas condiciones realmente para ver el futuro con cierto optimismo. Y ahora esta nueva confrontación pues lo ven como un peligro de desestabilización, pero también como un peligro que sea un lastre para este posible desarrollo futuro que apuntaba tan positivamente para el sudeste asiático. Vamos, tan positivamente con toda la salvedad de los problemas que tienen cada uno de los países. Y por eso vemos esas declaraciones que quizás sorprendan en que no dicen respetamos las decisiones propias de cada país, pero sí que están insistiendo mucho en el diálogo. O sea, que lo que querrían los líderes del sudeste asiático, primero es que se establezca un diálogo interno, que no se rompa el diálogo político entre las Fuerzas Armadas y los líderes civiles y que se libere de la situación de encarcelamiento domiciliario a los líderes políticos y, por tanto, si no es resolverlo del todo, por lo menos que la situación no vaya a peor. Y en relación con el tema de democracia en Asia, yo creo que Biden efectivamente se ha comprometido con la democracia. Y esto, pues, es una primera prueba a la que se somete Estados Unidos en este intento de volver a hacer una política internacional de promoción de la democracia, porque si se lanza a pecho descubierto en esta situación, pues a lo mejor en vez de conseguir lo que vende, consigue todo lo contrario, ¿no? Entonces, hay una especie de situación de trampa, ¿no?, en la promoción de la democracia en Asia, y desde luego no estamos viendo tiempos en el que la democracia avance en el mundo en general, y hay que estudiar este conflicto para ver cómo va a evolucionar no solo Myanmar, sino la región asiática, y yo me atrevería a decir que un poco el progreso político de modelos democráticos asentados y estables a nivel global. Bueno, tenemos, ya tuvimos un golpe de Estado en Tailandia, ahora el de Birmania. Daniel,
¿Tú crees que la región va hacia la democratización o va hacia, digamos, un mayor ejemplo, o sea, un mayor autoritarismo, nacionalismo, populismo, en parte por China, claro, porque el ejemplo es China y China dice que su modelo ya se ha demostrado que es muy bueno para los países en vías de desarrollo y eso tal vez sea lo que está llevando también a la región a dejar un poco de lado la democracia, ¿no? ¿Qué piensas tú? Ya es la última pregunta y luego después pasamos a las preguntas de los participantes, que tenemos ya por aquí 7. Pienso que hay como una lucha entre, digamos, una población, sobre todo mucho más joven, que reclama mayores libertades, véase Tailandia, véase Hong Kong, véase Singapur, véase Birmania ahora, ¿no? Es decir, y en ese aspecto, y una lucha de antiguas élites, si podemos decirlo así, que quieren mantener unas cuotas de poder. Y nosotros nos encontramos en un escenario muy interesante porque la situación ha cambiado completamente en las últimas décadas. El acceso a la información de la juventud, de las nuevas generaciones, está condicionando todo esto. Lo vemos en Tailandia, lo vemos en Birmania. Si nos fijamos, las protestas de Birmania cada vez tienen un mayor parecido con las que ha habido en Tailandia y las que ha habido en Hong Kong. Y sabemos también que se están traduciendo manuales digamos, de resistencia frente a la policía y a la represión, que proceden de Hong Kong y que se han traducido al tailandés y que ahora se han traducido al tailandés al birmano o del chino al birmano, ¿no? Fijémonos que los estudiantes, sobre todo la gente joven, estudiantes en Birmania, van con cascos, con gafas especiales, les dicen no llévate el longi, que es el pareo ese birmano, sino que vayan mejor con pantalones, porque a la hora de correr es mucho más fácil. Es decir, vemos que hay una sociedad, sobre todo menor de 30 años, 40 años, que reclama mayores libertades, que ve un poco, que ve el modelo occidental de cómo se ve en Occidente y que quiere vivir como ellos, y unas élites, digamos, políticas, sobre todo en torno, en el caso del ejército en Tailandia y en Birmania, también la monarquía tailandesa en ese aspecto, también el partido del pueblo camboyano, el Hun Sen, que se oponen a una apertura para dejar de tener para no perder sus privilegios, ¿no? Estamos en una escena muy interesante en el que no sabemos qué va a pasar, pero es evidente que progresivamente iremos a una mayor democratización. Esta se puede retrasar 5, 10 años, 20 años en algunos sitios, pero va progresando. Es decir, caso de Tailandia, por ejemplo, aunque los militares están tutelando el sistema político, no consiguen acabar de derrotar y de someter a los sectores democráticos. Veremos en Birmania cómo lo hacen, ¿no? En el caso de Camboya, veremos qué pasará cuando desaparezca Hun Sen. Eso también es importante. En el caso de Laos y Vietnam, bueno, al ser dictaduras bajo partido comunista, pero fijémonos que el gran argumento de esos países es la apertura económica. Es decir, cuanto más rica, más se enriquezca la gente, menos cuestionarán el sistema político. Es el mismo modelo que en China. Mientras China garantice un progreso económico, es más difícil que la gente haga reclamaciones. Pero si hay una crisis económica o la situación económica empeora mucho, porque nadie en China hoy en día se cree lo del marxismo y el maoísmo, ni los propios dirigentes comunistas. Entonces, en ese aspecto, yo creo que vamos hacia un modelo de luchas entre unas sociedades mucho más abiertas y una élite política que quiere preservar sus prerrogativas, ¿no? Eso será interesante, ¿no? Habrá seguramente, desgraciadamente, algunos casos de violencia, pero yo creo que en un futuro, no puedo decir cada país, claro, pero puede ser 5, 10 años, 20 años, habrá una mayor democracia, ¿no? Se ha visto ya en Hong Kong, aunque Hong Kong es un caso especial por su vinculación con China, ¿no? Pero en Malasia también hay un cuestionamiento. Indonesia, por ejemplo, ya los militares ya no juegan el papel que jugaban antes. Filipinas, a pesar del personaje que tienen de presidente, pues todavía mantiene una faceta democrática bastante importante. Entonces, veremos cómo hay, pero es evidente que el avance, digamos, de la democracia es imparable. ¿Cuánto tardará en consolidarse? Eso es otra cosa. Sí, o sea, es que no podemos olvidar que los 10 países de la ASEAN suponen 700 millones de habitantes y que son un grupo económico muy, muy importante, ¿no? Que van avanzando, son países, algunos de ellos muy potentes, ¿no? Como Singapur, como, en fin, Tailandia, Indonesia. Indonesia es un país que tiene montones de posibilidades, ¿no? Entonces, claro, 700 millones de habitantes
no es una broma, ¿no? Y a pesar, y a pesar de cómo parecía hace 25 años cuando cayó Suharto, que se presentaba un futuro un poco oscuro a Indonesia, la democracia en Indonesia se ha consolidado. Esto que pasa en Birmania, que hay una parte de los militares en el Parlamento, pasó al principio de la transición democrática en Indonesia, pero se llegó a un acuerdo y los militares han salido del Parlamento. Y oye, no ha habido golpes de Estado en Indonesia. Otra cosa es que los militares todavía juegan un papel, porque bueno, Indonesia es un país multicultural donde el ejército todavía juega. Pero por ejemplo, la cuestión de Timor se solucionó, la cuestión de en Irian Jaya, ahí en la zona de Papúa, ha mejorado considerablemente. Pues en ese aspecto hay elementos positivos para la zona, ¿no? Se pueden llegar a grandes acuerdos si hay digamos, si todos coinciden en mejorar la vida de la población y en resolver los problemas, se puede hacer. Singapur ya no es el gobierno autoritario que era antes, no es tampoco una democracia plena, pero ya no es como era con Lee, con el famoso presidente Lee, ¿no? Donde estaban ellos gobernando siempre, ¿no? Y Malasia, pues bueno, ha vuelto a elegir a Mahathir, pero bueno, ahora ya casi con 100 años, pero bueno, eso son cosas que a veces pasan, ¿no? Pero bueno, el problema sobre todo son Vietnam, Laos y estos países, que no es difícil. Todos ellos, los 10 países de la ASEAN, están teniendo unos crecimientos económicos brutales, sí, ¿no? Y como la misma Birmania, ¿no? Y eso se nota muchísimo en la población, ¿no? Bueno, vamos a ver las preguntas. Buenas tardes, súper interesante la exposición de Rosa María. Soy Marisol Setién, de Viaje del Corte Inglés. Tengo una pregunta. ¿Estas etnias suponían algún peligro para el gobierno o tenían poder de desestabilización y entonces, ¿por qué querían exterminarlos? Los rohinyas, es que al principio no te he oído. Los rohinyas, no, que va. Me imagino que se refiere a los rohingyas porque son precisamente los... Bueno, no, pero es distinto porque, claro, hay... A ver, yo lo de los rohinyas lo he seguido, sinceramente, lo advierto antes de empezar, ya digo, ya estando aquí y, por tanto, bueno, pues no como cuando estaba allí, por supuesto, y entonces tengo menos datos, ¿no? Pero, a ver, mientras que, por ejemplo, los Karen sí que tenían una estructura, ¿no?, militar, ¿no?, incluso, y tal, de enfrentamiento, y además con unos, bueno, pues unas líneas, ¿no?, de una voluntad de independencia de Birmania, etcétera. Están con la frontera con Tailandia, para los que no los ubiquen, y hay muchísimos refugiados, vamos, que están en Tailandia, desplazados internos también, pero sobre todo refugiados en Tailandia. Y hay campos allí, el campo de Mae, me parece que se llama, que fui varias veces, ahí llevan años y años ya viviendo en ese campo, y es casi una especie de limbo, ¿no? Porque, bueno, están... O sea, es decir, que esos, bueno, pues tenían por lo menos, yo no sé hasta qué punto, no creo que fueran una amenaza desestabilizadora muy, muy importante, pero sí que tenían, ¿no?, una capacidad y una voluntad, ¿no? Los rohinyas yo creo que no tanto, es decir, fueron creciendo en interés, pues bueno, al hilo también, porque un poco de lo que hablabas ahora tú con respecto a Indonesia, al hilo del crecimiento también digamos, de la presencia yihadista, no diría musulmana, porque cuidado con esto, ¿no?, que a veces simplificamos mucho. Y entonces, dentro de esa corriente, ¿no?, que también en Indonesia, pues mientras que durante mucho tiempo pues fue un tipo el país musulmán más grande del mundo, ¿no?, de religión musulmana con mayor número, y sin embargo, bueno, pues era un gobierno laico, etcétera, que cada vez ha ido teniendo más influencia al hilo del 11 de septiembre y todo eso, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, creo que dentro de los rohinyas también había empezado a haber unos ciertos movimientos, pero desde luego a mí no me parece que fueran un peligro como para que se desatara la persecución y lo que ha sido calificado prácticamente de genocidio, ¿no?, de voluntad de exterminio. O sea, que parece que responda más a un cálculo, en fin, interno, ¿no?, de consumo local para provocar otro tipo de cuestiones. Pero, pues, no sé, posiblemente, José, tú tienes a lo mejor más datos. Y bueno, yo lo que sí puedo decir es que, claro, cuando contemplamos al país, entra un poco de vértigo, porque son cerca de 20 algunas, las milicias armadas que tienen un
control efectivo sobre partes del territorio, ¿no? Y esto es una amenaza para el Estado. Y hay sitios donde el Estado no está presente, incluso ni siquiera es el propio ejército, sino a veces apoyan a milicias locales que se oponen a otras milicias que están en contra del Estado, ¿no? Y hay milicias a lo mejor de una ciudad solo o de un territorio pequeño. Entonces, se ha entrado en un juego en el que el Estado no tiene un control eficaz sobre el territorio, donde el conflicto es permanente, donde lleva 70 años de conflictos, donde cuando uno cree que ya está resuelta porque hay un proceso de paz, pero ese proceso de paz no se refiere a la totalidad del país, se refiere a pequeñas regiones. Entonces, esto dificulta mucho la gestión del Estado y además es que el Estado, incluso el Estado democrático incipiente, ha tratado mal a muchas de estas etnias periféricas y además se da la circunstancia de que el Estado es dueño del centro, la zona más llana, la zona más próspera, y estas etnias viven en la periferia montañosa y selvática. Entonces, el contraste no puede ser más fuerte, sabiendo además que cualquier territorio selvático y montañoso pues es doblemente más difícil de controlar para un Estado, ¿no? Entonces, esta situación endémica de conflictividad, de la existencia de milicias, de un ejército que al final es el único que llega hasta ciertos rincones y que además aprovecha eso para sus intereses económicos, y además se ha producido el fenómeno de la droga, sobre el cual las milicias viven de los intereses económicos que genera este fenómeno de la droga y se automantienen. En fin, todo esto ha generado una dinámica tóxica en el país y ha hecho difícil un proceso democrático que había empezado despacio, pero que parecía que poco a poco se daban pasos. Pero claro, si no se resuelven estos grandes problemas estructurales, es realmente difícil construir una democracia de verdad y estable, ¿no? Pero Manuel deja una pregunta a medias y dice, simplemente lo que parece es que el ejército quiere mantener sus privilegios económicos y de poder. ¿Qué dirías tú, Daniel, de la situación del ejército en Birmania? Bueno, en primer lugar, el ejército, pues, que es una organización muy potente, primero políticamente controla parte del Parlamento y después económicamente, desde el año, incluso desde el 58, que hay un gobierno militar, bueno, provisional, que era militar y civil, y después del 68, ha creado sus propios holdings comerciales y entonces domina muchas empresas, controla muchas empresas. Durante mucho tiempo ha tenido el monopolio. ¿Qué ha pasado? Que la Liga Nacional por la Democracia, cuando ha gobernado, no les ha quitado estas empresas, pero ha abierto el mercado a la competencia de otras empresas. Entonces, muchos de esos monopolios que tenían los militares ahora lo han perdido, ¿no? Es decir, la Liga Nacional por la Democracia se ha enfrentado un poco a los militares, pero no les ha quitado esos privilegios, simplemente ha permitido que otros entraran. Entonces, eso a los militares no les ha gustado porque tienen competencia en un sector donde antes tenían el monopolio, ¿no? Si eso añadimos que después ha habido pues una situación que a veces la Liga Nacional por la Democracia también se ha comportado de manera un tanto descortés con el ejército, un poco la idea de que como habían ganado con mayoría absoluta, con una gran mayoría, y a pesar de que no pueden cambiar la Constitución porque es muy difícil, porque el ejército tiene un peso importante, ha habido como algunas insinuaciones de reducir el poder del ejército en la escena política y eso ha galvanizado. Después también hay una cuestión personal, la mala relación entre el general Min Aung Hlaing y Aung San Suu Kyi. Lo ha dicho muy bien Rosa María. Aung San Suu Kyi también es una presidenta, bueno, consejera de Estado, pero es la que manda, digamos, muy autoritaria, ¿eh? Hay que no olvidar que estos 5 o 6 años de Alianza por la Democracia tampoco son un ejemplo de democracia como lo podemos entender, ¿eh? Ha habido un control de los medios de comunicación, se incluso una propaganda, la televisión pública solo habla de ella y la televisión militar solo habla de los militares, ¿no? Fijémonos que un dato que yo creo es muy importante, solo hay 2 partidos de ámbito nacional en el Parlamento, el Partido Promilitar y la Liga Nacional por la Democracia. Ha laminado completamente a Aung San Suu Kyi todo otro tipo de oposición. Entonces, y eso, digamos, también tiene su importancia. Es decir, Aung San Suu Kyi, sí, es un gobierno elegido democráticamente, pero sus comportamientos no lo son. Todavía hay periodistas que son perseguidos. Un poco la idea, incluso se ha tenido la idea de que si criticas a Aung San Suu Kyi, criticas a la democracia, cuando precisamente un gobierno democrático tiene que aceptar la crítica, ¿no? En ese aspecto, pues también, ¿no? Es decir, yo digo una cosa que creo que es interesante. Estas protestas, aunque hay mucha gente con carteles de Aung San Suu Kyi, no todas son por Aung San Suu Kyi, sino más por la democracia.
Es decir, mucha gente no está saliendo a favor de Aung San Suu Kyi, sino a favor de la democracia. Después hay una parte que asimila democracia con Aung San Suu Kyi. Pero no lo es todo. Y su partido ha ganado con el 60% de los votos, pero hay un 40% que no le ha votado. Y sobre todo, y lo ha dicho también José, en las zonas, es sobre todo muy interesante cuando uno ve el mapa de los escaños de la Liga Nacional por la Democracia, cómo en las zonas, digamos, de mayoría étnica, donde viven las minorías étnicas, los resultados de la Liga Nacional por la Democracia han sido muy malos. Muy malos. Muy malos. Incluso los militares han tenido el mejor resultado. Mientras que lo que decía José, la zona central del país, que es la zona de mayoría étnica birmana, haya arrasado la Liga Nacional por la Democracia, ¿no? Y me contaba el otro día un amigo de Birmania que en las zonas étnicas donde antes había el cartel de Aung San Suu Kyi, ahora lo han quitado. Donde antes incluso las etnias veían en Aung San Suu Kyi pues un referente, ¿no?, frente a los militares, que volvería un poco a darles pues una cierta autonomía, les protegería de los excesos del poder central. El retrato de Aung San Suu Kyi lo han quitado porque les ha decepcionado completamente, ¿no? Y ese aspecto también es importante, ¿no? Bueno, es que de cara a las elecciones de noviembre lo que hizo fue laminar los partidos, los otros partidos, ¿no? O sea, fue de forma consciente y una manipulación total, ¿no? Entonces... Quiero decir aquí que las elecciones fueron un contexto muy complicado. Hubo la pandemia, el coronavirus, no hubo campaña electoral prácticamente. Entonces, claro, el partido gobernante tuvo todo a su favor, ¿no? Entonces ella se presentó como defensor de los birmanos de, oye, no, voy a cerrar el país, yo os protegeré del coronavirus, un poco plan, pues la madre que protege a sus hijos, y después presentó un poco las elecciones como o los militares o yo. Eso de o yo o el caos, ¿no? Por decirlo de una manera. No, la gente dijo, bueno, entre Aung San Suu Kyi que no me gustan, los militares que me gustan menos, muchos han votado por la Liga Nacional por la Democracia, pero es porque no había otra alternativa, ¿no? Entonces, ese aspecto también son elecciones que, sí, democráticas, pero el contexto no era el más adecuado, ¿no? Mira, Servando de la Torre pregunta si lo que ha pasado o lo que está pasando en Birmania es un paso hacia la trampa de Tucídides. ¿Hacia qué, perdón? Hacia la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides. La idea de la inevitabilidad del enfrentamiento entre China y Estados que emerge como potencia establecida. No. Bueno, yo diría que lo que ha ocurrido en este golpe de Estado es una consecuencia de los problemas propios de la política de Myanmar, de Birmania, ¿no? O sea, que todo ha nacido dentro. El peligro es que esto que ha empezado por una pugna interna y por un proceso de transición no correctamente gestionado, pueda terminar traduciéndose en un nuevo contexto donde las rivalidades entre potencias tomen el control. Y este peligro es cierto. Y si esto ocurre, cambiará la lógica de la política interna y se irá polarizando, ¿no? Pero es posible que no ocurra, o sea, que no es necesario que esto ocurra así. Lo que sí que es verdad que si las grandes contradicciones del país no se suavizan, que es lo que no ha hecho la democracia en este primer proceso de transición, difícilmente se va a construir un modelo democrático sano y estable. Nos preguntan por Twitter, dice, ¿hay paralelismo entre la situación de los uigures en China y la que sufren los rohingyas en Birmania? ¿Qué tienes que decir, Daniel? Dios mío, a ver no, yo creo que es muy distinto, o sea, y por muchas razones. A ver, sí, hay unos seres humanos que son claramente víctimas, ¿no?, de opresión y de represión, claramente en ambos casos, ¿no? Pero claro, en un lugar, pues bueno, tienen una dimensión distinta, ¿no? Pero bueno, en el fondo siempre este tipo, ya digo, en lo que es en el escenario internacional, este tipo de cuestiones, lo terrible es lo que acaba de decir José, es que acaben siendo peones en un juego más amplio, ¿no? O sea, y los uigures, para los que estén escuchando, que quizá no tengan más presente de qué van, pues claro, es una zona, es una parte de China, ¿no? Y que realmente que también
pues no tienen nada que ver con los chinos Han, ¿no? Desde el punto de vista, pues en fin, ni étnico, ni por supuesto religioso, etcétera, y que llevan muchísimos años bueno, pues de opresión por parte china, pero que cuando, por ejemplo, consiguieron en un determinado momento, pues por la posición de China, que ha explicado también José, en fin, de cómo ha ido creciendo en los últimos años y la posición en este momento, lógicamente, de importancia central, ¿no? En la geoestrategia, en la economía mundial, etcétera, consiguió que los uigures fueran puestos en la lista de los terroristas, lo cual les permitía, ¿no? Tener una serie de actuaciones contra ellos a nivel internacional, etcétera, ¿no? O sea, cosa que evidentemente no tiene nada que ver, es decir, con lo que ha ocurrido con los rohingyas. Ahora, para las personas, pues se parece mucho, eso sin duda, porque evidentemente todos tienen que acabar tratando de huir. Lo que ocurre es que los uigures bueno, llevan mucho tiempo, están muy organizados, tienen una diáspora fuera, tienen un montón de gente que vive al otro lado de la frontera, en Kazajstán. Yo, de hecho, hice un reportaje cuando estábamos no recuerdo si era cuando coincidimos tú y yo en Rusia, o fue sí, yo creo que sí, que hicimos unos reportajes, bueno, hice yo unos reportajes ahí con los uigures en el lado chino, ¿no? O sea, es decir, que eso tiene otro tipo de proceso, ¿no? Y sobre todo más largo, y teniendo enfrente además, pues en fin, un Estado, un régimen como el chino, ¿no? Con el poder interno y externo que tiene China, ¿no? Que es muy poco comparable al que obviamente tiene Birmania, ¿no? Así que es difícil compararlo, pero ya digo, desde el punto de vista humano, derechos humanos, derechos de las personas y situación de ese pueblo como víctima, pues evidentemente sí, las características pues pueden ser muy comparables, ¿no? Permíteme, añadiendo un poco lo que dice Rosa María, está muy bien. Yo creo que una diferencia, bueno, básicamente los dos son poblaciones musulmanas, pero la diferencia está en que, por ejemplo, los uigures, a pesar de oponerse al gobierno, a la dominación china o de cuestionarla, no dejan de ser ciudadanos de la República Popular China, es decir, son una minoría reconocida. Los rohingya, en cambio, no son una minoría reconocida, son apátridas, no tienen la ciudadanía birmana. Es decir, ahí hay una cosa, es decir, mientras que los chinos consideran a los uigures, a pesar de todos los problemas que puedan tener con ellos, como miembros de lo que es la República Popular China, eso que llaman Estado multinacional unitario, los birmanos, o la mayoría birmana, considera a los rohingya como un pueblo apátrida que tiene que ser expulsado de la región de Arakan, ¿no? Es decir, mientras que, digamos, el Xinjiang, donde viven los uigures, fue fruto de la expansión de los chinos hacia Asia Central, para los birmanos, y en ese aspecto tienen razón, los rohingya son descendientes de aquellos musulmanes indios de Bengala que los británicos llevaron a trabajar a la región de Arakan para trabajar en los campos, etc. Entonces, son como un pueblo, digamos, que vino con los británicos y por eso no son considerados una etnia propia de Birmania, ¿no? Entonces, no tienen, por ejemplo, no tienen nacionalidad, no tienen ciudadanía, es decir, no tienen derecho a la sanidad, no tienen derecho a la educación, viven completamente sin derechos, a diferencia de los uigures, que son reprimidos, pero al fin y al cabo siguen siendo ciudadanos de la República Popular China, y si son leales, pues más o menos son bien tratados, mientras que los rohingya lo que se pretende es echarlos del país. Ser bien tratado, ser bien tratado, en fin, como uigur dentro de China, lo del bien, o sea, lo matizaría. No, lo digo en el sentido de que no quieren expulsarlos de allí, en ese sentido, ¿no? Reconocen que son la etnia del Xinjiang, aunque están haciendo esta política de enviar emigrantes chinos para digamos, que los chinos sean mayoría en la región, ¿no? De hecho, uno de los problemas de los rohingya es este. Los rohingya, si fueran budistas, no sería un problema. Es porque son musulmanes. Pero además hay otra particularidad que va unido a esto. Es que tienen un índice de crecimiento demográfico mucho mayor que la población budista de Arakan. Si ahora se reconocieran los rohingya como minoría de Birmania, representarían el 45% de la población de Arakan. Pero con su tasa de natalidad, en 20 años serían mayoría. Y los birmanos ver una región de mayoría budista, de mayoría musulmana en su territorio, con los devotos que son del budismo, lo ven inconcebible, ¿no? Entonces consideran que... Si hablas con los birmanos, te lo dicen claro. A lo mejor no están de acuerdo en cómo se les trata, pero la idea que tienen la gran mayoría, lo ha dicho Rosa,
Rosa María, al principio, ¿no? Con Aung San Suu Kyi, es que, que los rohingyas no forman parte de su pueblo de Birmania y tienen que marcharse. Y Aung San Suu Kyi piensa lo mismo. Otra cosa que además, políticamente, dice, si yo me pongo en lado de los rohingyas, pierdo votos. Les digo, pues me pongo pues, delante y le da igual los derechos humanos y el respeto. Ya hemos caminado para otro lado, Aung San Suu Kyi, en esta cuestión, ¿no? Pero es que la gran mayoría de los birmanos no quieren a los rohingyas. No los quieren, no los quieren, para nada. Que Aung San Suu Kyi ha declarado oficialmente que se vayan a Bangladesh, que es de donde vienen. Dicen siempre que se vayan a Bangladesh, que es de donde vienen. Bueno, a lo mejor hace 200 años que llegaron sus familias. Sí, yo añadiría una cosa además, y es, los rohingyas no son una amenaza territorial para Myanmar, son un problema de convivencia. Ellos tienen milicias porque se sienten injustamente tratados, cosa que es verdad. Y entonces ellos se defienden de una situación de injusticia. Y esa visión de que hay etnias propias y etnias que no lo son, que es lo que yo decía antes, que va contra el concepto de ciudadanía, hace muy difícil resolver la situación. Mientras que los uigures sí tienen aspiraciones de secesión. Y para China, la secesión del Tíbet o de Xinjiang es impensable. O sea, es decir, es de tal importancia geopolítica, por el agua, por la ruta de la seda, por los recursos minerales, por el concepto de Estado, en fin, por todo, la integridad territorial, es algo tan sagrado para los chinos, la integridad territorial, después de lo que han sufrido, también hay que reconocerlo en ese sentido, que concesiones ninguna. Están haciendo todo lo que sea necesario para retomar el control. Y al hacerlo, pues lógicamente los derechos humanos de los uigures están en segundo término. Pero la lógica es una lógica muy distinta. En teoría sería más fácil resolver los rohingyas simplemente con reconocerles la condición de ciudadanos del Estado, ¿no? Y hacer políticas justas en relación con toda la ciudadanía, indistintamente de la etnia. Mientras que el tema de los uigures se va a resolver porque con el tiempo cada vez van a perder dentro de su propio territorio y van a tener que aceptar o aceptan el dictado chino o no tienen, sus aspiraciones no tienen ya futuro ninguno, ¿no? Sí, preguntan que cuál es el papel de la religión en Myanmar. Yo creo que ya lo hemos analizado. Sí, ya lo hemos contado. El budismo es muy importante y vemos un budismo efectivamente que es un budismo excluyente, ¿no? Porque eso la misma Aung San Suu Kyi dijo en Naciones Unidas que los rohingyas eran extranjeros. Es por lo que no es lo que decía Daniel. Ningún derecho. Y eso, claro, es que es una barbaridad, ¿no? Bueno, pues yo creo que más o menos... dice, ¿puede vivir Myanmar? Aquí hay otra pregunta, de Ángeles. ¿Puede vivir Myanmar al margen del macrotratado comercial impulsado por China? Difícilmente, seguramente, ¿no? Pero bueno, es lo que decía José, es que es difícil saber cómo puede evolucionar esto, ¿no? Pero difícilmente, es decir, en este momento, sinceramente, vivir al margen de lo que quiere China me parece que es difícil en Myanmar y aquí. Así que creo que allí, o sea, pues va a ser muy complicado. Y además China, a ver, a mí me llama la atención también que muy poco antes del golpe, pues creo que la semana anterior, ¿no? Hubo una visita del ministro de Exteriores chino, por ejemplo, ¿no? Estas cosas nunca son casualidad, ¿no? Y realmente, pues ahí hubo lo que ha explicado también José al principio y decía yo, ¿no? Que hay ahí todo un contexto, ¿no? Que bueno, que les ha parecido probablemente a los de la Junta Militar y sobre todo pues al Lenin que o se hace con el poder ahora, como creo que decías tú, Georgina, ¿no? En tu artículo, o se queda sin porque le queda muy poco, que se tiene que jubilar, pues en fin, hay toda una serie de cuestiones que hacen que realmente China haya estado ahí presente detrás. Y yo recuerdo además haber estado en una serie de acuerdos que hubo sobre tema de puertos, ya pensando, hablo de hace unos años ya, cuando todavía lo de la nueva ruta de la seda, ¿no? No había sido ni siquiera, era antes vamos, al principio del todo, ¿no? Y sin embargo ya había muchísimo movimiento con ese respecto, y respecto, digo, concretamente yo recuerdo puertos, o sea, había un puerto que yo creo que lo habían ya alquilado
y después unos acuerdos ya que se firmaron hace poco. O sea, es decir, que China está ahí y a mí me parece que en este momento, en fin, pensar que puedes prescindir de lo que China quiera o piense en esa zona es ser muy ingenuo. Sobre todo siendo vecino, ¿no? Si ya claro, para... conociendo a los chinos, efectivamente. Siendo vecino mucho más difícil y sobre todo ese corredor que para China es vital, porque con eso se escapa del estrecho de Malaca, ¿no? Que para China no, es el punto es estratégico absoluto, ¿no? Pensad, por ejemplo, que Sri Lanka, todo el conflicto tamil y todo eso, que bueno, algunos recordarán que duró 25 años, etcétera, y de pronto fue como que se acaba. Pero se acaba ¿por qué? O sea, quiero decir, bueno, pues porque de repente deciden los chinos que quieren el puerto de Javantota y que le necesitan esto para sus rutas y tal, y mandan ahí 4 aviones y se ponen de acuerdo con el gobierno que había en ese momento y se acabó el conflicto tamil, ¿no? Así que, en fin, es difícil pensar que se puede prescindir de China. Tenemos una última pregunta. Dice, Georgina, ¿son los nacionalismos que aparecen por doquier una respuesta a los errores de la globalización sin control? A ver, José. José. Bueno, yo creo que en el caso de Asia no. Algo hay de esto, ¿verdad? O sea, frente a la globalización, pues se produce el fenómeno contrario. Yo creo que Asia ha conocido, después del final de la Guerra Fría, un proceso de construcción de las naciones asiáticas y que este proceso ha llevado a un elemento de identidad nacional que no existía antes en las naciones y que se han visto un poco obligados a participar en este asunto. Tampoco hay que olvidar que cuando acaba la Guerra Mundial, pues hay guerras civiles por todas partes y que tarda un tiempo prolongado en pacificarse Asia, ¿no? Y en este contexto de nacimiento de nuevas naciones, de un contexto westfaliano de la comprensión de las relaciones internacionales, pues ha surgido el nacionalismo como un fenómeno bastante natural y como en tantas otras cosas también han copiado Occidente, pues han copiado Occidente un criterio y un concepto y un sentimiento que les era foráneo, pero que les es útil para identificarse en términos nacionales en vez de en los términos tribales que eran los donde la identidad radicaba en este territorio, ¿no? Pues solo daros las gracias a todos por esta magnífica exposición de lo que está pasando en Asia, de lo que está pasando en Myanmar, que aunque creamos que está lejos, de verdad nos afecta a todos y cada día más, porque lo queramos o no, estamos en un mundo globalizado y los movimientos que China hace en su área, de una forma u otra, nos afectan directamente a todos, ¿no? Entonces, muchas gracias por esa buena exposición de lo que está pasando y por permitir a todas las personas que han asistido, gracias a todos vosotros por asistir y para que conozcáis un poco más sobre Birmania, un país que ya digo que es maravilloso, pero que esperemos que se pacifique pronto y que resuelvan lo mejor posible la situación en que están. Gracias a Foro de Foros y a todos por estar aquí esta tarde. Gracias a vosotros. Chao, buenas noches.